Hoy abro este vídeo haciéndote varias preguntas cortas. La primera es, ¿qué tipo de dolores tienes de esos que vienen y van? ¿Te acuerdas de cómo y cuándo aparecieron esos dolores? ¿Tomas antiinflamatorios y cuántos tomas a lo largo del mes? Y ahora una pregunta un poco más larga. ¿Has pensado alguna vez que esos dolores que tienes podrían estar provocados por algunas células que deberían haber muerto hace tiempo, pero que sin embargo no lo hicieron y ahora a lo que se dedican es a envenenar poco a poco a las células que tienen a su alrededor? Y dime una cosa, ¿sabías que uno de los efectos secundarios de tomar antiinflamatorios es cortar la única señal que ordena salir a esas células? Porque verás, resulta que estás tomando algo para que te disminuya el dolor y al hacerlo estás ayudando a que el problema que te causa ese dolor no desaparezca nunca. Hablemos de esas células incómodas, porque resulta que tienen nombre. Células zombie. Son células defectuosas que en un momento dado debieron irse de tu cuerpo, pero que ahí siguen. Y tú, al tomar antiinflamatorios de forma crónica, lo que estás haciendo sin darte cuenta es perpetuar su presencia. Es decir, tú mismo estás alargando tu propio sufrimiento al dificultar la solución. Y de esto, así como de cómo acabar con las células zombie, es de lo que te voy a hablar hoy. ¿Qué te parece si empezamos? Pero verás, antes de contarte qué es una célula zombie, necesito decirte algo que casi nadie explica cuando se habla de este tema. Las células zombie no son un error de tu cuerpo, no son un fallo. De hecho, verás, son exactamente lo contrario. Una solución de emergencia que tu cuerpo inventó hace millones de años para protegerte. Y el problema no es que existan, el problema es que se acumulan demasiadas, nadie las saca de tu cuerpo y eso provoca efectos. Para que lo puedas entender bien, primero necesito contarte qué es una célula y cómo funciona su ciclo de vida. La célula, verás, es la unidad de vida más pequeña que existe. Es la pieza mínima con la que todo lo vivo está construido. Y tú, en este momento, estás hecho de aproximadamente unos 37 billones de células, 37 billones con B. Es un número tan grande que no existe una imagen mental posible. Y para que te hagas una idea, si contaras una célula por segundo y lo hicieras sin parar, tardarías más de 1.000.000 de años en llegar al final. Pues bien, cada una de esas células es, a su vez, una pequeña fábrica autónoma. Tiene su propia pared, su propio sistema de producción de energía y su propio centro de control donde guardan toda tu información genética. Y todas ellas, los 37 billones, están coordinadas para hacer una sola cosa: mantenerte vivo y funcionando. Y, como cualquier fábrica, tienen un ciclo de vida. Es decir, nacen, trabajan y mueren. Y en condiciones normales, ese ciclo está perfectamente regulado. Cada célula tiene una función específica según dónde esté y el tipo de célula que sea. Hay una célula del revestimiento del intestino que absorbe nutrientes,
una célula muscular que se contrae para que te puedas mover, una célula del sistema inmune que identifica y elimina amenazas, y una célula de la piel que forma una barrera que te protege del exterior. Y cada una de ellas tiene un tiempo de vida determinado. Unas duran días, las células del intestino, por ejemplo, se renuevan cada 3 o 4 días. Otras, como algunas neuronas, pueden acompañarte durante toda tu vida. Pero cuando una célula ha cumplido con su tiempo, cuando está demasiado dañada o cuando está demasiado desgastada para poder seguir haciendo bien su trabajo, tu cuerpo le emite una señal muy clara. Le dice: es hora de que te marches. Y la célula se va. Se desmonta a sí misma de una manera ordenada, sus piezas se reciclan y el espacio que ocupaba queda libre para que llegue una célula nueva. Y ese proceso tiene un nombre: apoptosis. Y apoptosis no quiere decir muerte, quiere decir reciclaje, porque recuerda, tu cuerpo no tira nada. Pero hay situaciones en las que este reciclaje resulta que no puede ocurrir de inmediato y las células se están dañando constantemente. Y esto es algo normal y algo esperado. De hecho, tu cuerpo lo sabe y tiene sistemas para gestionarlo. Y ahora verás, ¿cómo se daña una célula? Pues de muchas maneras. Puede ser por la radiación ultravioleta del sol, que cuando es excesiva rompe literalmente los enlaces químicos dentro de la célula. Puede ser porque un virus entra en ella y secuestra su maquinaria interna para reproducirse, dejando un rastro de daño, o por el oxígeno que respiras, que paradójicamente genera unos subproductos llamados radicales libres que atacan las estructuras internas de la célula. Y resulta que cuando una célula se divide para crear una célula nueva, tiene que copiar todos y cada uno de sus 6.000 millones de pares de ADN. El proceso es tan complejo que también comete errores. Es verdad que no muchos, pero los comete. Y en condiciones normales, la célula tiene mecanismos de reparación para corregir esos errores, pero cuando el daño en la célula es demasiado grande como para que se pueda reparar, entonces el cuerpo se enfrenta a un problema. Si decide reciclarla tal cual, con el daño dentro, el daño se propagará. Y si deja que se divida, con el daño puede terminar convirtiéndose en un cáncer. ¿Qué hace entonces el cuerpo? Pues verás algo muy inteligente. Para en seco a la célula defectuosa y le manda una señal distinta. Ya no le dice divídete, ahora lo que le dice es párate. Y la célula, al recibir la orden, deja de dividirse y se queda en suspensión. ¿Y qué ocurre a partir de ese momento? Mientras la célula está en suspensión, el sistema inmune llega, la identifica y la elimina. Y este proceso es lo que se conoce como senescencia celular. Y aunque te suene a una palabra rara o a biología abstracta, en realidad no lo es. Y no lo es porque tú mismo lo puedes experimentar. Y esto está en relación directa con lo que te está pasando en esa articulación que parece que no se termina de curar, o en esa zona de tu cuerpo que cuando estás en reposo parece que mejora, pero que te vuelve a molestar en cuanto te mueves. Senescencia celular es un nombre científico, pero lo que tú sientes en tu cuerpo es muy real, tiene nombre propio y es mucho más fácil de recordar. Se llama dolor. Judith Campisi, investigadora del Buck Institute for Research
on Aging en California lleva más de 30 años documentando la senescencia celular y investigando por qué es uno de los mecanismos anticáncer más poderosos que tienes. Sin la senescencia, cualquier célula dañada en tu cuerpo podría multiplicarse sin control. Y cuando eres joven, el proceso completo dura días o semanas. La célula se para, el sistema inmune la recoge y el edificio sigue limpio. Si te sirve de ayuda, la célula dañada es como ese vecino conflictivo en un edificio de apartamentos. Ya sabes, son personas que de vez en cuando aparecen, pero que un buen administrador los echa antes de que puedan empezar a causar daño a la comunidad de vecinos. Y esta es la ironía que está en el centro de todo este vídeo, porque ese mismo mecanismo que te protege cuando eres joven, sin embargo, cuando eres más mayor, cuando envejeces, se convierte en un problema. Y no porque las herramientas fallen, sino porque el sistema que debería recoger esas células, con el tiempo pierde capacidad. Las células que antes se iban en semanas, ahora resulta que se quedan meses y luego años. Volviendo al ejemplo del vecino conflictivo, donde antes aparecía uno por unos días y enseguida desaparecía, ahora te encuentras con que aparece uno en el tercero, otro en el quinto y 3 en el segundo, y el edificio cada vez va teniendo más vecinos conflictivos y cada vez estos vecinos resulta que son más notorios. ¿Y cuál es el problema? Pues el mismo que con los vecinos. Esas células que siguen ahí y no han sido eliminadas no se quedan calladas. Emiten señales de manera continua y son señales que envenenan a las células sanas que tienen a su alrededor. Y así son las células zombie. Como te decía, no son un error del cuerpo, son de hecho una solución de emergencia, pero que ha terminado convirtiéndose en un problema. ¿Y por qué el sistema de recogida pierde capacidad? Aunque la edad participa en ello, no es solo por la edad. Verás, son 3 los motivos que lo explican. El primero, un voltaje bajo. Las células del sistema inmune que identifican y eliminan las células senescentes necesitan energía para hacer su trabajo. Pero cuando la batería está baja, el administrador, ese que debería echar al vecino conflictivo, trabaja a medio gas, ve a los vecinos conflictivos, los conoce y los tiene perfectamente identificados, pero no tiene energía para echarlos. El segundo motivo son los propios vecinos tóxicos, que, por su parte, van debilitando al administrador. Las señales que emiten las células zombies dañan al sistema inmune que debería eliminarlas y, verás, aquí se produce un bucle vicioso. Cuantas más células zombie hay, más difícil lo tiene el sistema inmune y menos puede hacer el sistema de limpieza. Y cuanto menos puede hacer, como es evidente, más células zombies se acumulan. Y el tercero de los motivos, ya te lo mencioné al principio del vídeo, y es quizá el que más te va a sorprender: los antiinflamatorios crónicos. Pero ese motivo y su explicación merece su propio espacio, así es que en unos minutos volveremos sobre ello. Ahora, paremos un momento aquí, porque necesito hacerte una aclaración importante. Las células zombie no aparecen porque tu cuerpo esté roto. Aparecen porque tu cuerpo hizo algo inteligente
que con el tiempo simplemente no está siendo limpiado de una forma adecuada. El problema, por tanto, no es el freno de emergencia para que esas células dañadas no se multipliquen. El problema es que el camión de la basura que debería venir a llevarse esas células cada vez llega más tarde. Y esto nos hace tener que cambiar completamente la forma de abordar la situación. Porque verás, frente a una situación como esta, la estrategia no es atacar a las células zombie. De lo que se trata aquí es de hacer todo lo posible para que el camión vuelva a pasar. Y para ello lo que hay que hacer es restaurar las condiciones para que el sistema de limpieza recupere su capacidad. Porque cuando la capacidad está ahí y funciona, el edificio se limpia solo. El cuerpo siempre supo hacerlo y no lo ha olvidado. Pero antes de ver cómo se consigue eso y con el fin de que lo podamos resolver, necesito que puedas entender qué es lo que está emitiendo el nuevo vecino conflictivo del tercero que logra anular la capacidad del sistema de limpieza. Y para lograrlo voy a analizar contigo qué es ese humo que sale por debajo de su puerta, porque además, y por que lo entiendas, ahí está la explicación directa de los dolores que llevas tiempo arrastrando y que ningún análisis te ha sabido explicar. Pues bien, a estas alturas ya sabes qué es una célula zombie, ya sabes también por qué se nos acumulan y ahora se trata de que entiendas qué es lo que esa célula hace desde ahí dentro. Porque, como te comentaba, esas células zombie no están calladas. Desde su estado de parálisis y a pesar de él, están emitiendo de manera continua un cóctel de moléculas y esa es su manera de hablar. Y resulta que lo que dicen no es nada bueno. Lo primero que emiten son proteínas inflamatorias, las citoquinas. Y verás, son mensajeros químicos cuyo trabajo en condiciones normales es activar el sistema inmune cuando hay una amenaza. Son útiles cuando hay un virus o cuando hay una herida, pero cuando una célula zombie las emite de una manera continua y sin que haya una amenaza real, lo que ocurre es que los tejidos de alrededor se mantienen en un estado de alerta permanente. Es decir, las zombies crean una inflamación que además no viene de fuera, viene de dentro y además que no para. Lo segundo que emiten son enzimas que degradan el tejido conectivo. Tú piensa en el tejido conectivo como si fuera el cemento que une los ladrillos de un edificio. En tu cuerpo da estructura, resistencia y flexibilidad a tus articulaciones, tus tendones, tu piel y tus vasos sanguíneos. Pues bien, las células zombie lo que hacen es secretar enzimas cuyo trabajo específico es disolver ese cemento, sin prisa, despacio y un poco cada día, pero sin descanso. Y además sin que tú lo notes, a traición, hasta que el daño ya está hecho. Y lo tercero que emiten son unas señales que invitan y empujan a las células vecinas hacia la senescencia, es decir, buscan activamente que las células que les rodean, que son células sanas, se conviertan en células zombie. Buscan el contagio
y si volvemos al edificio de apartamentos, el vecino tóxico del tercero, a lo que se dedica durante el día, básicamente es a convertir a los vecinos del cuarto y del segundo en conflictivos. Y no lo hace de repente, lo hace poco a poco, sin parar. Empieza saludando en el ascensor, después les invita a una cerveza y así hasta que los convence de que se conviertan en alguien tan tóxico como él. Justo lo mismo que hacen las células zombie. Es como si no les gustara estar solos. Y a este cóctel de moléculas que emiten las células zombies, Judith Campisi le dio un nombre, el SASP, las siglas en inglés de fenotipo de secreción asociado a la senescencia. Y es un nombre técnico que realmente no necesitas memorizar y que sirve para explicar ese algo tan concreto que te he comentado, el humo que sale por debajo de la puerta del vecino, del tercero. Pues bien, ahora que ya sabes exactamente cómo es ese humo y cómo se origina, ahora te voy a explicar los 3 efectos principales que tiene ese humo sobre los tejidos que rodean a la célula zombie. Y te los voy a presentar uno a uno. El primero es el más visible, es el que tú, sin saberlo, llevas tiempo sintiendo. Como te contaba, las moléculas del SASP activan de una manera continua una respuesta inflamatoria en los tejidos de alrededor. No es una inflamación aguda, como la de un golpe que duele mucho y se va en días. De la que te hablo es de una inflamación de baja intensidad, constante, y que no llega a convertirse en una emergencia médica, pero que nunca desaparece del todo. Viene y va, pero cuando se va, resulta que siempre te mantiene atento, esperando a ver si vuelve. ¿Te suena esa descripción? Me refiero a esa articulación que siempre está un poco hinchada, a ese tendón que lleva meses casi bien, pero que nunca lo está del todo, o a esa zona del cuerpo que mejora con el reposo, pero que te vuelve a molestar en el momento que empiezas a moverte. Y se mantiene así, sin una causa aparente, sin que hayas sufrido un traumatismo reciente y sin que los análisis te lo puedan explicar. Y es que la realidad es que ahí no vas a encontrar la explicación, porque la explicación está en el SASP. Es decir, las células zombie acumuladas en ese tejido lo que están haciendo es emitir señales inflamatorias de manera continua y mientras sigan ahí, esa inflamación no va a desaparecer, porque es una inflamación que, como te decía, no viene de fuera, viene de dentro del tejido. Y es verdad que un antiinflamatorio puede calmar esa señal temporalmente, pero lo que no hará será eliminar la fuente del dolor. Y tomar el antiinflamatorio es como poner un ventilador para disipar el humo, mientras que el vecino del tercero resulta que sigue produciendo más. Y ahora te voy a presentar el segundo efecto, y este es más silencioso, pero a largo plazo mucho más destructivo. Entre las moléculas del SASP hay enzimas cuyo trabajo específico es degradar la matriz extracelular. Y me dirás, ¿qué es eso de degradar la matriz extracelular? No te agobies con estas palabras, porque eso es solo un nombre técnico que explica algo que en realidad es muy sencillo. El andamiaje que sostiene tus tejidos, el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico. Es decir, todo lo que da estructura, elasticidad y resistencia a tus articulaciones.
tu piel y tus tendones. Y a lo que se dedican las células zombies es a secretar enzimas que buscan de manera continua degradar tu andamiaje y tu estructura. Y como te decía antes, no lo hacen de golpe. Ellos van poco a poco, despacio, un poco cada día. Para que lo puedas entender, es probable que esto que te digo te explique algo que ya has notado. Una lesión que tardó mucho más en recuperarse de lo que esperabas. Un tejido que después de sanar no volvió a ser el mismo. O una articulación que con los años ha ido perdiendo rango de movimiento, y eso sin que ningún médico te explique exactamente por qué. La respuesta no está solo en achacarlo en genérico al envejecimiento en general. Si quieres ser preciso en tu análisis, deberías empezar a pensar en las células zombie que con seguridad tienes acumuladas en ese tejido específico y que están degradando día a día su estructura. Y ahora llegamos al tercero de los efectos que ese humo que producen las SASP tiene sobre los tejidos que rodean a la célula zombie. Y este sí que es el más inquietante de los tres. Verás, el cóctel de moléculas que emiten las SASP no solo inflaman y degradan, además alteran el comportamiento de las células sanas que rodean a la célula zombie. Y no solo las alteran, las empujan hacia la senescencia, es decir, las contagian. Y esto es exactamente lo mismo que pasaría si el vecino tóxico del tercero fuera tan insoportable y tuviera tanto éxito en sus gestiones como predicador que los vecinos del cuarto y del segundo empezaran a comportarse como él, a dejar de pagar, a ensuciar y a generar su propio ruido. En biología, esto se llama senescencia inducida por el entorno y es uno de los mecanismos por los que la acumulación de células zombie se acelera con los años. No es solo que el sistema de limpieza pierda capacidad, es que cada célula zombie fabrica nuevas células zombie a su alrededor. ¿Y qué es entonces lo que ocurre? Pues que el edificio se llena cada vez más rápido de indeseables. Esto que te acabo de contar, no sé si lo conocías ya o no, pero creo que si no lo conocías debes estar sorprendido. Paremos un momento. Respira. Acabas de entender qué hace ese humo del vecino tóxico del que te hablaba. Inflama tus tejidos de manera crónica, degrada tu estructura de una forma lenta pero implacable y convierte a las células vecinas en sus colegas, transformándolos en nuevos vecinos tóxicos dentro de tu cuerpo. Y esa es la foto general, ¿sí? Pero ahora viene la parte del vídeo que te prometí al empezar, que es la que más te va a sorprender, porque es la que pone el marco a esa foto. Y es también la parte que probablemente te va a hacer sentir más incómodo. Si para intentar mitigar esos dolores que no terminan de irse, resulta que llevas tiempo tomando antiinflamatorios. Y entiéndeme bien, yo no pretendo que te sientas culpable. Lo que quiero es contarte algo que más que probablemente nadie hasta ahora te lo ha debido de explicar, porque además entenderlo es lo que te va a permitir poder cambiar la situación. Hay un investigador en la Universidad de Harvard que lleva décadas
estudiando algo que la medicina convencional ha tardado mucho en aceptar. Se llama Charles Serhan, es un bioquímico y farmacólogo de carrera, director del Center for Experimental Therapeutics and Reperfusion Injury en el Brigham and Women's Hospital de Boston. Este centro es, a su vez, uno de los hospitales universitarios más importantes del mundo y está directamente afiliado con Harvard. Serhan, por tanto, y como te puedes imaginar, no es un médico alternativo, ni alguien que se dedique a divulgar teorías de moda. Es uno de los científicos más citados a nivel mundial en el campo de la inflamación. Ha publicado más de 600 artículos en revistas científicas de primer nivel y, en 2007, recibió el premio William Harvey de la American Heart Association por su trabajo sobre los mecanismos de resolución de la inflamación. Pues bien, lo que Serhan descubrió y que tardó décadas en ser aceptado por la medicina convencional cambió completamente la manera de entender la inflamación. La idea que probablemente tienes y que muchos tienen sobre la inflamación es que es como un interruptor, algo que se enciende cuando hay daño y para que deje de dar señales hay que apagarlo. Es, en definitiva, para lo que sirven los antiinflamatorios, para apagar el interruptor. Pues bien, Serhan demostró que eso es una simplificación peligrosa, porque la inflamación no es en realidad un interruptor. Es un proceso con dos fases. La primera fase es la que todos conocemos, la respuesta inflamatoria aguda. Se daña un tejido, envía señales de alarma, el sistema inmune llega, evalúa el daño y activa la respuesta. Se produce hinchazón, calor, dolor y es algo incómodo, pero es un proceso necesario. El cuerpo está haciendo su trabajo. Y después viene la segunda fase. Y esa es la que casi nadie te explica. La resolución. Una vez que el sistema inmune ha hecho su trabajo, necesita recibir otra señal, la señal de que el trabajo está terminado, que puede retirarse y que el tejido puede empezar a regenerarse. Y Serhan descubrió las moléculas que transmiten esa señal. Las llamó SPM, mediadores pro-resolutivos especializados. Y son las moléculas que le dicen al sistema inmune: misión cumplida, puedes irte. Y aquí es donde aparece el problema con los antiinflamatorios convencionales, los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroides, es decir, los antiinflamatorios más comunes y que no son cortisona. Por ejemplo, el ibuprofeno, el naproxeno o el diclofenaco. Resulta que estos bloquean las enzimas COX y las enzimas COX son las que participan en la primera fase de la inflamación, la respuesta aguda. Entonces, ¿qué consiguen los AINES al bloquearlas? Pues muy sencillo, cortar el dolor y la hinchazón. Y es por eso por lo que tú sientes alivio cuando los tomas, porque han bloqueado la hinchazón, el calor y el dolor. Pero esas mismas enzimas COX, ahora bloqueadas, resulta que también participan en la producción de las SPM de Serhan. Acuérdate, estas SPM son las moléculas de resolución que descubrió Serhan, son las que le dicen al sistema inmune que se puede ir porque la misión está cumplida. Pues bien, ¿cuál es el resultado de consumir los antiinflamatorios?
que el bloquear las COX no solo corta la alarma, corta también la señal que le dice al sistema inmune que puede empezar la limpieza y retirarse. ¿Y qué pasa cuando esa señal no llega? Que el proceso no se completa, que las células dañadas, que deberían de haber sido identificadas y eliminadas durante la fase de resolución, no son eliminadas. Se quedan ahí, en suspensión, sin que el camión de la basura pase a recogerlas. ¿Y cómo se quedan? Como células zombie. Dicho de otra manera, cuando tomas un antiinflamatorio de manera crónica para ese dolor que no termina de irse, lo que estás haciendo es cortar la única señal que podría terminar con ese dolor de manera definitiva. Has silenciado al mensajero que le dice al cuerpo que empiece la limpieza. Y mientras ese mensajero está silenciado, la limpieza no ocurre. Y por lo tanto el dolor vuelve. Y tú, de nuevo, tomas otro antiinflamatorio y lo logras. Vuelves a silenciar al mensajero y el proceso se alarga. ¿Cuál es el efecto? El dolor se convierte en crónico y la parte del cuerpo afectada se llena de vecinos indeseables. Es el bucle más invisible y más extendido de todos. Y no es culpa tuya, porque estoy seguro que nadie te explicó que la inflamación tiene dos fases, y estoy seguro que nadie te ha dicho antes que cortar la primera sin completar la segunda tiene consecuencias. Lo que hicieron simplemente fue darte algo para el dolor y funcionó. Eso sí, a corto plazo. Porque tampoco nadie te supo explicar lo que pasaría a largo plazo. Tú lo aprendiste y llegamos a donde estamos hoy. Creo que ahora entiendes mucho mejor de dónde es más que probable que venga ese ruido de fondo que llevas tiempo sintiendo. Las células zombie acumuladas en tus tejidos emiten señales inflamatorias de manera continua, degradan tu tejido conectivo despacio y contagian a las células vecinas. Y los antiinflamatorios que tomas para calmar ese ruido, sin que nadie te lo haya explicado, resulta que están cortando la señal que podría limpiarlo de verdad. Ha sido un camino interesante el que hemos hecho hasta aquí, pero verás, lo siento mucho, pero aún no puedo parar. Hay algo más que necesito contarte. Algo que conecta todo lo que hemos visto hasta ahora con la biofísica que está en la base de este canal. Porque las células zombie no son solo un problema químico, son también un problema eléctrico. Y cuando lo entiendas, vas a ver por qué las soluciones que te voy a dar en la última parte del vídeo funcionan a un nivel que va mucho más allá de lo que cualquier fármaco pueda alcanzar. Recapitulemos por un momento. Hasta ahora te he contado la historia de las células zombie desde la química, desde las moléculas, las citoquinas, las enzimas y las señales. Y todo eso es real y es importante, pero hay una capa mucho más profunda, una que explica por qué algunas personas acumulan células zombie mucho más rápido que otras, por qué hay quien comiendo lo mismo y viviendo de manera similar envejece bien y quien envejece mal. ¿Y por qué las soluciones que te voy a dar en pocos minutos funcionan a un nivel que ningún fármaco puede alcanzar? Esa capa más profunda es la electricidad. Ya te he hablado en otros vídeos de que cada célula de tu cuerpo funciona como una pequeña batería. Tiene
una carga eléctrica en su interior y una carga distinta en el exterior. La diferencia entre las dos es que es lo que crea el voltaje, y es un voltaje real y medible en una célula sana entre 50 y 90 milivoltios. Y ahora verás, ese voltaje resulta que no es un detalle técnico sin importancia, es la condición que hace posible que la célula funcione, que sus puertas se abran para dejar entrar nutrientes y que sus enzimas trabajen correctamente y que sus señales internas se transmitan con precisión. Pero también es la condición que hace posible que la apoptosis ocurra. Es decir, que el proceso de reciclaje de células ordenado del que te hablé al principio de este vídeo se pueda completar correctamente. Cuando el voltaje de una célula es el adecuado, la señal de apoptosis llega con claridad. La célula la recibe, el proceso se completa y la célula se recicla. Pero cuando el voltaje está bajo, esa señal llega débil, distorsionada, como una llamada de teléfono con mala cobertura. Y la célula no la recibe bien. El proceso no se completa. La célula queda atrapada en ese estado intermedio, ni funcionando, ni reciclándose, parada, y se convierte en zombi. Dicho de otra manera, la batería baja es una de las causas directas de la acumulación de células zombi. Y no es la única, pero sí que es una muy importante y, atención, muy reversible. Y aquí viene la conexión que cierra el círculo de todo lo que hemos visto hoy. Las células zombi no solo se acumulan porque la batería está baja. Haz memoria acerca de lo que te conté al principio. También descargan la batería de las células que tienen al lado. ¿Y cómo lo hacen? A través del SASP, ese cóctel de moléculas inflamatorias que descubrió y le puso nombre Judith Campisi y que emiten de manera continua y que no solo inflaman y degradan. Te lo comparé con el humo que sale por debajo de la puerta del vecino tóxico del tercero. Pues bien, ese humo también altera el potencial eléctrico de las membranas de las células vecinas, las desestabiliza y las descarga. Imagínate una batería en mal estado dentro de un aparato electrónico. No solo no aporta energía, además de filtrar corriente hacia los componentes de alrededor, los va deteriorando. La realidad es que una batería mala no es neutral, es activamente destructiva para lo que tiene cerca. Y eso es exactamente lo que hace una célula zombi con sus vecinas. No es neutral. Desde su parálisis descarga activamente a las células que la rodean, y una célula descargada es una célula que no puede completar su apoptosis correctamente. ¿Y por qué una célula descargada no puede completar su apoptosis correctamente? Pues tú recuerda lo que te expliqué antes, la apoptosis es un proceso activo. Es decir, no es que la célula simplemente se apague, no, es que ejecuta toda una secuencia ordenada de pasos, desmonta su maquinaria interna, empaqueta sus piezas para que puedan reciclarse y envía señales al sistema inmune para que venga a recoger los restos. Cada uno de estos pasos consume energía eléctrica, voltaje. Es como intentar ejecutar. Recuerda lo que te expliqué antes. La apoptosis es un proceso activo. No es
que la célula simplemente se apague, es que ejecuta una secuencia ordenada de pasos, desmonta su maquinaria interna, empaqueta sus piezas para que puedan reciclarse y envía señales al sistema inmune para que venga a recoger los restos. Cada uno de estos pasos consume energía eléctrica, voltaje. Es como intentar ejecutar un programa complejo en un ordenador con la batería al 3%. El ordenador lo intenta, empieza el proceso, pero a mitad del proceso se queda sin energía y el programa no termina y el sistema se queda en un punto intermedio, ni apagado del todo, ni funcionando. Y eso es exactamente lo que le pasa a una célula con el voltaje bajo cuando intenta completar su apoptosis. Empieza el proceso, recibe la señal, pero no tiene energía suficiente para ejecutarlo hasta el final y queda atrapada a mitad de camino en ese estado intermedio que ya conoces, convertida en zombie. El bucle se cierra solo. La batería baja crea células zombie, las células zombie descargan la batería de sus vecinas, las vecinas descargadas se convierten en nuevas células zombie y así sucesivamente. Y no es por un error de diseño, es por falta de carga. ¿Y por qué te cuento esto? ¿Qué cambia saber que las células zombie son también un problema eléctrico? Pues verás, la realidad es que lo cambia todo. Porque si el problema fuera solo químico, la solución sería solo química, es decir, un fármaco que ataque las células zombie de forma directa, un senolítico de síntesis que las eliminase. Y eso existe, y te lo voy a mostrar. Pero si el problema es también eléctrico, la solución también puede ser eléctrica. Y las soluciones eléctricas tienen algo que los fármacos no tienen. Actúan sobre la causa, no sobre la consecuencia. No eliminan las células zombie que ya están ahí. Lo que hacen es restaurar las condiciones para que el cuerpo las elimine solo y para que no se sigan acumulando. Luz solar, contacto con la tierra, agua bien mineralizada, movimiento que genera electricidad en los tejidos y grasas que construyen membranas celulares capaces de mantener el voltaje correcto. Si llevas tiempo siguiendo este canal ya sabes de qué te estoy hablando. Son los 5 pilares que aparecen en prácticamente todos los vídeos. Y ahora me imagino que entiendes por qué aparecen siempre. Son las condiciones que mantienen la batería cargada. Y una batería cargada es tu mejor defensa contra la acumulación de células zombie. Pero no me puedo quedar solo ahí, porque además de restaurar el voltaje, como te decía, hay intervenciones específicas dirigidas directamente a las células zombie, compuestos que la ciencia llama senolíticos, y este es un término que, por cierto, en español significa literalmente disolventes de senescencia, es decir, cosas que disuelven o que eliminan las células senescentes acumuladas. Y algunos de estos compuestos los tienes en la cocina o en una frutería, pero aquí, de nuevo, paremos un momento, respiremos. Hemos recorrido un camino largo y sabes qué son las células zombie porque existen, sabes también qué emiten y qué le hacen a tus tejidos, sabes por qué los antiinflamatorios crónicos perpetúan el problema y sabes ahora que todo eso tiene también una dimensión eléctrica que conecta con la batería de tu cuerpo. Lo que viene ahora es la parte práctica. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué funciona? ¿Qué dice la ciencia? ¿Y qué puedes empezar a hacer esta misma semana sin necesitar una receta ni un laboratorio? Vamos a ello. Con esta parte que empieza ahora, llegamos a la parte práctica que tú estabas esperando.
Y te voy a dar soluciones en dos niveles. El primero actúa sobre las condiciones, es decir, restaura el voltaje de tus células para que el sistema de limpieza vuelva a funcionar. Y el segundo actúa directamente sobre las células zombie que ya tienes acumuladas, las elimina. Los dos niveles son necesarios y los dos se complementan. Si solo restauras el voltaje sin eliminar las que ya están, el sistema mejora, pero tarda más. Si solo atacas las que ya están sin restaurar las condiciones, vuelven a acumularse y necesitas las dos. Empecemos por el primero. Ya los conoces si llevas tiempo siguiendo este canal. Son los mismos que aparecen en los vídeos sobre el agua, sobre el equilibrio en el sistema nervioso y que seguirán apareciendo en los vídeos que vengan. Y no es porque me guste repetirme, sino porque son las condiciones básicas que el cuerpo necesita para mantener sus células con el voltaje correcto. Y es muy importante que las asimiles. Sin ellas, todo lo demás funciona a medio gas. Primer pilar, la luz solar de primera hora. 15 a 20 minutos de sol directo antes de las 10 de la mañana, sin gafas, sin crema en esos primeros minutos. Y el infrarrojo de primera hora es el que estructurará el agua interna de tus células y el que más directamente contribuye a mantener el voltaje de la membrana. Sin luz, el agua intracelular pierde su geometría y sin esa geometría el voltaje baja. Y ya sabes lo que pasa cuando el voltaje baja. Si no tienes sol, una lámpara de infrarrojos de 850 nanómetros. Segundo pilar, contacto con la tierra. 10 a 15 minutos al día de piel en contacto con un suelo natural, arena, hierba, tierra húmeda. Los electrones libres de la tierra neutralizan los radicales libres que el SASP genera en los tejidos y restauran parte de la carga eléctrica que las células zombie han ido sustrayendo a sus vecinas. Es el antiinflamatorio más antiguo y más gratuito que existe y el más ignorado. Si no puedes acceder a hacerlo, tienes las alfombrillas de grounding para conectar a la toma de tierra en los enchufes de tu propia casa. Tercer pilar, agua bien mineralizada, especialmente agua de mar isotónica en proporción de una parte de agua de mar por 3 partes de agua dulce de baja mineralización. Y si no te es posible localizarla, la isotónica, agua dulce de mineralización débil mezclada con sal virgen de sal marina, no con sal yodada. Te lo expliqué en detalle en los vídeos sobre el agua. Y lo que importa aquí es tener en tu cuerpo los minerales correctos en las proporciones correctas para que el gradiente eléctrico entre el interior y el exterior de la célula se mantengan bien. Sin ellos, el voltaje se resiente y una célula con el voltaje resentido es una célula más vulnerable a quedarse atrapada en senescencia. Cuarto pilar, eliminar los aceites vegetales industriales y sustituirlos por grasas que construyan membranas celulares estables, mantequilla de pasto, aceite de oliva virgen extra, manteca, sebo. Verás, una membrana bien construida mantiene mejor la diferencia de carga entre el interior y el exterior de la célula. Y una membrana construida con aceites oxidados e inestables pierde voltaje. Y una célula que pierde voltaje, ya lo sabes, es una célula más vulnerable. Quinto pilar, movimiento, pero me refiero al movimiento correcto para este momento. No me refiero a un cardio de alta intensidad que agote un sistema ya sobrecargado. Me refiero al movimiento que genera piezoelectricidad en la fascia. Caminar largo y suave, estiramientos profundos, yoga, natación. Ese movimiento genera pequeñas
corrientes eléctricas en los tejidos que ayudan a mantener el voltaje de las células y a restaurar el entorno de tal forma que el sistema inmune pueda volver a hacer su trabajo de limpieza. Estos 5 pilares no son 5 consejos de salud genéricos, son 5 maneras de subir el voltaje de tus células para que el administrador de fincas vuelva a tener energía suficiente como para echar a los vecinos tóxicos. Sin voltaje, el administrador trabaja a medio gas y con voltaje hace su trabajo y el edificio se limpia solo. Y ahora vayamos al segundo nivel, el que te permitirá atacar directamente a las células zombi que ya tienes acumuladas, los senolíticos que eliminarán esas células zombis. Como te decía, los senolíticos son compuestos que tienen la capacidad de inducir la apoptosis y específicamente en células senescentes, es decir, la capacidad de completar el proceso que quedó interrumpido, o dicho de otra manera, de darle a la célula zombi la energía y la señal que necesita para terminar de reciclarse. Y hay senolíticos farmacológicos como la combinación de dasatinib y quercetina que se usa en algunos protocolos clínicos, pero hoy yo me voy a centrar en los naturales, los que tienes al alcance de tu mano sin necesidad de una receta. Y aquí los 2 más estudiados son la fisetina y la quercetina. Antes de contarte cómo se usan, necesito que tengas claro qué son exactamente la fisetina y la quercetina, porque, como te decía, no son fármacos, no los fabrica un laboratorio farmacéutico, no necesitas receta para conseguirlos, son compuestos que existen en la naturaleza. Las plantas los producen por sí mismas como parte de su sistema de defensa y tú puedes obtenerlos de 2 maneras diferentes. La primera, directamente de los alimentos, y la segunda, en forma de suplemento. Empecemos por cómo obtenerla de los alimentos que compras en cualquier supermercado. Y empiezo por la fisetina. Y de ella, lo primero y más importante es decirte que es un flavonoide. Los flavonoides son compuestos que las plantas fabrican de manera natural como parte de su sistema de defensa. Les protege de la radiación ultravioleta, de los hongos y de los insectos. Y cuando tú los comes, una parte de esa capacidad protectora trabaja también dentro de ti. La fisetina se encuentra principalmente en las fresas, también en manzanas, caquis y pepinos, aunque en menor concentración. Y los estudios más relevantes sobre su actividad senolítica se originaron en la Clínica Mayo, que es uno de los centros médicos más prestigiosos del mundo. Sus investigadores demostraron en estudios con ratones que la fisetina reducía la carga de células senescentes de una manera significativa y mejoraba marcadores de salud asociados con el envejecimiento. En humanos, los estudios están en curso, pero los resultados preliminares son prometedores. Peter Attia, que es un médico especializado en longevidad y uno de los divulgadores científicos más rigurosos en este campo, ha hablado extensamente sobre los senolíticos en sus diferentes intervenciones. Su postura es cautelosa pero favorable. La evidencia preclínica es sólida. La evidencia en humanos está creciendo y el perfil de seguridad de la fisetina es muy buena. Y ahora hablemos de la quercetina. Este es otro flavonoide del mismo tipo y tiene algo que le hace especialmente interesante para lo que estamos hablando hoy. Actúa sobre el problema por 2 vías a la vez. Por un lado, como la fisetina tiene una actividad senolítica, es decir, ayuda a inducir la apoptosis en células senescentes acumuladas. Les da, en cierta manera, el empujón final
que necesitaban para completar el proceso de reciclaje que quedó interrumpido. Es una especie de colega desaparece porque te ha llegado la hora. Y esto acompañado de un golpecito en la espalda. Pero no se queda ahí. Por otro lado, y esto es algo que la distingue, inhibe parte de la señalización del SASP. Acuérdate de ese cóctel de moléculas inflamatorias que de manera continua emiten las células zombi. La quercetina reduce la producción de ese cóctel, lo que quiere decir que mientras el cuerpo va eliminando las células zombi, la quercetina, además, va reduciendo el humo que siguen emitiendo mientras están siendo desalojadas. Es como si mientras el administrador de fincas trabaja para echar al vecino tóxico, alguien al mismo tiempo sellara temporalmente la rendija por donde sale el humo. El vecino sigue ahí, pero hace menos daño mientras que dura el proceso de desalojo. La quercetina la encontrarás en alimentos que probablemente ya tienes en casa: la cebolla roja, las alcaparras, el brócoli, las manzanas con piel y el té verde. Explicado esto, ahora te voy a hablar de ambas cuando las usas en forma de suplemento. En este caso, la concentración que obtendrás es mucho más alta que la que obtienes de los alimentos. De hecho, lo suficientemente alta como para que el efecto senolítico consiga ser relevante. Y en suplemento, la mejor forma para lograr una buena absorción es la liposomal, tanto para la fisetina como para la quercetina. Y liposomal significa que el compuesto viene encapsulado en una pequeña esfera de grasa que facilitará su entrada en la célula. Sin ese encapsulado, gran parte del compuesto se pierde en la digestión antes de llegar a su objetivo. Pues bien, explicado esto, ahora presta atención a lo siguiente que te voy a contar. La diferencia entre el uso correcto de estos compuestos y el uso incorrecto. Y la importancia de los ciclos. Los senolíticos no se toman todos los días como un suplemento habitual. Se toman en ciclos y esto es muy importante entenderlo. Detrás de esta instrucción hay una razón biológica. Las células senescentes no se acumulan de forma continua y uniforme, se acumulan por oleadas. Y el sistema inmune, cuando está bien, también las elimina por oleadas. En esta misma dirección, el protocolo que más se ha estudiado y que Atia también ha discutido en detalle es el de tomarlos una vez al mes, con ciclos de 2 a 5 días consecutivos, usando dosis altas durante esos días y descansando el resto del mes. La idea que subyace es la de dar al compuesto la concentración suficiente como para inducir la apoptosis en las células senescentes acumuladas y luego dejar que el cuerpo procese y limpie los restos. Las dosis exactas y la duración precisa de los ciclos siguen siendo objeto de investigación y el protocolo exacto con dosis y tiempo lo voy a desarrollar en un vídeo específico que publicaré próximamente. Si no quieres perdértelo, suscríbete al canal y activa la campana. Y antes de terminar, una advertencia que no me puedo saltar. Ya sabes que me gusta mucho ser claro y todo lo que te he contado sobre los senolíticos naturales está respaldado por evidencia científica real. Pero esa evidencia en humanos todavía está creciendo. No es una ciencia establecida al nivel del efecto del tabaco sobre el pulmón. Es una ciencia prometedora y rigurosa que está apuntando en una dirección muy clara. Y te lo cuento porque creo que tienes derecho a saberlo y porque creo
que sobre la base de esa información tú puedes tomar decisiones informadas. Y no porque yo te esté recomendando un tratamiento médico, porque para eso tienes a tu médico. Bueno, pues el de hoy ha sido un recorrido intenso. Paremos un momento y repasemos el plan de acción que te he propuesto. Tienes dos niveles. El primero, restaurar las condiciones eléctricas para que tu sistema de limpieza vuelva a funcionar. Es decir, luz, tierra, agua mineralizada, grasas correctas y movimiento adecuado. Y el segundo, atacar directamente las células zombi acumuladas con fisetina y quercetina en ciclos mensuales. Ninguno de los dos requiere una receta. Ninguno requiere un laboratorio. Y los dos juntos actúan sobre el problema desde sus dos raíces, la causa eléctrica y la acumulación ya existente. Tienes las herramientas. Ahora, úsalas. Cuando empezaste a ver este vídeo, te hice varias preguntas. ¿Qué tipo de dolores tienes que vienen y van sin explicación? ¿Cuántos antiinflamatorios tomas al mes? ¿Has pensado que esos dolores podrían tener una causa que nadie te había explicado? Ahora ya tienes las respuestas. Pero quiero que te quedes con algo que va más allá de las células zombi, de los senolíticos y de los 5 pilares. Ese dolor que llevas tiempo arrastrando, ese ruido de fondo que los análisis no explican y que los médicos llaman normal para tu edad, no es una condena, es un mensaje. Es tu cuerpo intentando decirte algo que tú no sabías leer. Pero ahora sabes leer el mensaje. La próxima vez que esa articulación vuelva a molestarte, no pienses es la edad. Piensa, tengo células zombi acumuladas en ese tejido, emitiendo señales inflamatorias y sé lo que puedo hacer al respecto. La próxima vez que ese tendón tarde demasiado en recuperarse, no pienses, mi cuerpo ya no es el que era. Tú piensa, mi sistema de limpieza necesita más voltaje para completar el trabajo. Y esa es la diferencia entre vivir dentro de un cuerpo que no entiendes y vivir dentro de un cuerpo del que conoces el manual. Y esa diferencia, una vez que la conoces, no se pierde. Tenlo claro, tu cuerpo no está roto, nunca lo estuvo, solo tiene vecinos tóxicos que llevan demasiado tiempo sin ser desalojados. Y ahora tú ya sabes cómo desalojarlos. Empieza esta semana. Y tampoco hace falta que empieces por todo a la vez. Empieza por una fresa, por 15 minutos de sol por la mañana, o por quitarte los zapatos y pisar la hierba del parque, o por cambiar el aceite de girasol por aceite de oliva virgen. Son pequeños gestos, pero gestos que le dicen a tu cuerpo que el administrador de fincas vuelve a tener apoyo, que el camión de la basura va a empezar a pasar más a menudo y que el edificio volverá a estar limpio muy pronto, porque cuando le das las condiciones correctas, siempre se logra. Adelante, siempre adelante. Y te leo en comentarios.